Hemos citado para esta reunión, bueno, el tema que vamos a tratar es el siguiente. Impuesto al petróleo y sus derivados. Es el impuesto que pagan los guatemaltecos por cada galón de gasolina, por cada galón de diésel. Entonces, este impuesto tiene un destino específico, o tiene sus destinos, ¿verdad? Y dentro de los destinos está el mantenimiento de la red vial. Entonces vamos a hacer un trabajo de investigación con datos científicos para que podamos resolver el gran problema que tenemos. Pero los datos quiero que me los den los funcionarios. Yo tengo ya información, pero quiero que las instituciones responsables me den los datos. Hemos citado a la doctora Sí. Si los temas es recaudación del impuesto de distribución del petróleo y derivados, periodo 2020 al 2025. Esta información me la debe dar la SAT, la Superintendencia de Administración Tributaria. Asignaciones por parte del Ministerio de Finanzas Públicas del impuesto de distribución de petróleo y derivados del periodo 2020 al 2025. ¿Cuánto le han asignado a Covial? Personas fallecidas a nivel nacional por accidentes de tránsito del periodo 2020 al 2025 se le corresponde a INASIF, ¿verdad? Yo lo tengo. Ok. Para el efecto hemos citado a la señora fiscal general María Consuelo Porras Argueta. Sí, honorable diputado, en su representación, Melvin Portillo, secretario de Política Criminal del Ministerio Público, a sus órdenes. Muy buenos días a todos. Bienvenido, licenciado Portillo. Licenciado Jonathan Mentos, ministro de Finanzas Públicas. Bienvenido, señor viceministro. Ingrid Joana Romero Escriván, directora del Instituto Nacional de Ciencias Forenses. Señor diputado, buenos días. En su representación, Brian García de Planificación y Estadística y el doctor Fernando Herrera de Planificación. Bienvenidos. Gracias. Fernando Suriano, viceministro de Transporte, Ministerio de Comunicaciones. Bienvenido, señor viceministro. Josué André Picard. Así es, viceministro del Ministerio Financiero del Ministerio de Comunicaciones. Pedro Roberto Martínez Fuentes, viceministro de Infraestructura. Ya empezamos. Sí, a mí me van a entender a mí. Ingeniero José Istupe Ibáñez, director unidad de Covial. Y ¿en qué nota pedimos que viniera el consejo? Aquí está. Eric Estuardo Echeverría Mazariegos, intendente de recaudación de la SAT. Buen día, Yasmina Ochoa, en representación del licenciado Eric Echeverría. Bienvenida. Presidente del Consejo Consultivo Unidad Ejecutora de Conservación Vial, Covial. ¿Quién es el presidente del Consejo? La ministra. Sí, lo preside la ministra o viceministro, dependiendo de... Sí, la ministra me llamó que tenía un compromiso en Jalapa y que iba a mandar en su representación al viceministro de Infraestructura. Sí, yo creo que tiene una citación previa y cuando salga el siguiente. Ok. Frank Helm Bode Fuentes, Contralor General de Cuentas. Señor Pedro, creo que queda faltado el señor diputado, el director de la Dirección de Comunicaciones. Bienvenido, señor director. Bueno, Gracias, señor diputado. gracias. Señor superintendente de la SAT. Del 2020 al 2025, la Superintendencia de Administración Tributaria, ¿cuántos millones de quetzales ha recaudado del impuesto del petróleo y sus derivados? Tomar nota ahí, por favor, no ha venido el asesor para que levante el acta. Pero si quieres anotar por ahí, ¿no?
Por favor. Gracias. En el año 2020 es un total de 3.484.7 millones. El año 2021, 4.066.3 millones. Solo la meta que Sí. si me lo puede dar en global, por favor. Si lo tiene en global, para 2020 al 2025, tantos millones. Por favor, gracias. Oye. Ahorita le damos el total. Gracias. Bueno, vamos a avanzar. Señor Viceministro de Finanzas, de eso, del impuesto recaudado, el impuesto al petróleo y sus derivados, ¿cuánto le ha trasladado el Ministerio de Finanzas Públicas al Ministerio de Comunicaciones, específicamente a la Dirección de Covial, para el mantenimiento de carreteras, como dice la ley? 2020 al 2025. Muy buenos días, señor diputado, buenos días, colegas. Para iniciando, de acuerdo con la información que tenemos, para el ejercicio fiscal correspondiente al año 2020, el asignado es de 1.144.044.000 quetzales. Lo trae por en un cuadrito, no puede pasar. No puede pasar. No, pero si es el. Véamelo, no pasa. ¿Ah? Para el año 2021, la asignación. Entonces, permítame, 2020, ¿cuántos fue? Para mí, el 2020, 1.000.000. 1.000 millones, perdón. 1.144 millones. 44.000 quetzales. 44.000 quetzales. 1.144 millones. 2020, 2021. Los mismos 1.144. 1.144. Para 2022, 1.296. 1.296. En 2023, 1.382. 1.382. El mismo que para 2024, asignado. 1.382. Y para 2025, 1.462. ¿Cuánto fue 2025? 1.382, asignado. Sí. Y en 2025, 1.462. 1.462. Así es. 2025. ¿Cuántos son ahí? A mí me llama la atención, pero bueno, eso lo vamos a discutir porque es exacto otra vez. Por favor. Tiene el uso de la palabra Yanín Ochoa, de la Intendencia Interina de Recaudación de la SAT. Gracias. El monto total es 24.804.1 millones del año 2020 al mes de noviembre de 2025. El pueblo de Guatemala ha pagado 24.000 millones. ¿Cuánto? 24.000. 24.804.1 millones. 804. 1 millón. Señores de la prensa, el pueblo de Guatemala ha pagado en impuestos del petróleo y sus derivados 24.804 millones del 2020 al 2025. Este es un impuesto específico, ¿verdad? Que tiene sus destinos. Señor Viceministro de Finanzas, de estos 24.000 millones, ¿ustedes cómo lo han distribuido? Si me hace el favor. O sea, ¿por qué estoy agarrando 2020 al 2025? ¿Ya? Los 4 años del gobierno anterior y los 2 años de este gobierno. Para que podamos entender la magnitud del problema. ¿Ya? Entonces, si usted me puede ilustrar estos 24.000 millones que los guatemaltecos han pagado de impuestos específicos para el mantenimiento de sus carreteras y otros, ¿verdad? Servicios que presta el Estado. Si usted me puede dar datos concretos del 2020 al 2025, como dice la nota, cómo se han distribuido estos 24.000 millones.
Efectivamente, esto está de conformidad con el artículo de los destinos específicos de la ley del IEP. Y ahí especifica, bueno, primero que este es un impuesto selectivo, un consumo cuya base corresponde a la distribución de galones de petróleo. Por ejemplo, para gasolina, las gasolinas pagan 4.70 por galón. 4 quetzales con 70 centavos por galón consumido. Se pagan Y de esos 4.70, por ejemplo, este es de superior, de galón de gasolina superior, un quetzal de esos 4.70 van destinados a la asignación presupuestaria que le he referido anteriormente. Entonces, reitero, tomamos nosotros los galonajes que se supone se van a... Mire, pues, viceministro, no se la voy a complicar. Mándeme el informe de esos 24.800 millones que se han recaudado, cómo se han distribuido. ¿Ya? Así nos ahorramos tiempo, porque al final no es el punto cómo lo han distribuido. El punto es cómo el Estado ha incumplido sus deberes por estas instituciones. Ese es el punto. Mirá, en fin de la PDH no lo citamos, ¿no? Bueno, era por gusto también, ¿no? Sí. Entonces, ese informe me lo manda, por favor, ese cuadro. Y obviamente que la ley les dice cómo distribuirlo. Ahí no hay pierde, ¿verdad? De los 7.428, señor viceministro, bueno, el de finanzas, pero sí, la ley especifica ahí para qué es. Usted tiene a la mano ahí el concepto del destino, mantenimiento de carreteras. ¿Cómo? Exacto, conservación vial. Habla de señalización. Sí, hay conservación vial, sí. ¿Quién me puede definir el concepto amplio? Viceministro Administrativo Financiero del Ministerio de Comunicaciones, por favor, para que vamos entendiendo para qué eran los 7.428 millones que el Estado recaudó y se los dio a Covial. Okay. De la normativa aplicable, vamos a hablar de la ley del impuesto a la distribución de petróleo, establece el artículo 23, literal C, dice que el impuesto que se recaude por el concepto de su aplicación a la gasolina superior regular y diésel, las tablas creo que ya las comentaron, el Ministerio de Finanzas Públicas destinará para el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda como fondo privativo para la conservación y mejoramiento de la red vías de carreteras, incluyendo la infraestructura de caminos rurales, la cantidad de 1 quetzal por cada galón. Asimismo, una reforma del artículo 5 del decreto 4/2003, reformas a la ley del impuesto. El artículo 23A queda de la siguiente manera: del monto del impuesto que se recauda por concepto de su aplicación a la gasolina regular, gasolina superior y diésel, el Ministerio de Finanzas Públicas destinará para el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda como fondo privativo para la conservación y mejoramiento de la red vial de carreteras, incluyendo la infraestructura de caminos rurales, la cantidad de 1 quetzal por cada galón. Muy bien. Lástima que no ha venido el de infraestructura, pero le puedo preguntar al director de caminos qué se entiende por red vial. La red vial en esencia son todos la infraestructura que comunica todas las poblaciones de Guatemala. Eso es visible. Asfaltadas y no asfaltadas. Muy bien. Esa es la red vial. Todo lo que conecta, lo que comunica, que está reconocido por el Estado a través de la Dirección de Caminos del Ministerio de Comunicaciones. Esa es la red vial. Y dice el concepto clave es mejoramiento. ¿Y qué se entiende por mejoramiento, señor director de Covial? El concepto de mejoramiento. Sí, mejoramiento es todo aquella estructura que se va a modificar, es decir, pasar de un estado a otro. En este caso, por lo regular, los mejoramientos es cuando se pasa de una terracería a un pavimento. Ese es un mejoramiento. Esa,
Déjeme la foto anterior, por favor. Por favor. Eso depende. Reparar eso. Eso ya cuando es una recuperación O se le podría llamar en el concepto popular mantenimiento. mantenimiento, y eso ya sería, dicho en palabras técnicas, una recuperación Ok. de la estructura del pavimento. Entonces entra dentro del impuesto este mejoramiento. Así es. Ok. Nos queda claro, ¿verdad? Muy bien. Entonces estamos claros de los conceptos. Lo que se ha recaudado, para qué es, ¿verdad? Y quién lo debe de invertir. 7.400 millones para mejoramiento y mantenimiento de carreteras en el país, del 2020 al 2025. Señor representante del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, usted me puede dar el dato estadístico, ¿cuántos guatemaltecos han perdido la vida en las carreteras por accidentes mortales de tránsito? Buenos días, señor diputado. La cantidad son 18.548 fallecidos. Y 18.500 fallecidos. En el periodo del 2020 al 2025. Con su autorización, y si tenemos tiempo, también tenemos una presentación, si quisieran. Vamos a dar su tiempito, pero ustedes. 18.500 guatemaltecos han perdido la vida en accidentes de tránsito, accidentes mortales de tránsito. Señor viceministro de Transportes, ¿usted me puede ilustrar un poco, de acuerdo a su saber y entender o algunos datos técnicos que usted tenga, según lo que ustedes han podido investigar, y después le pregunto a Inacif, las causas de esos accidentes mortales? Porque, ¿sabe qué es lo que pasa, viceministro de Transportes? La gente se va a matar y rápido dice el otro, vos lo debería, ¿va? Vos lo va. Y realmente ese tipo de baches, me pueden poner el otro donde se está yendo la carretera. Miren, en un bache de esos, a 90 por hora la gente puede romper la llanta, la muleta y se accidenta mortalmente. Pero lo que ustedes han podido o han logrado establecer en esa cantidad de hoyos, en ese desastre de las carreteras, y esas, miren por ejemplo ahí, puede ver ahí, señor director de Covial, no hay poder de Dios que salve una persona en ese hoyo. Ahí se accidenta mortalmente la persona. Señor viceministro, expone usted primero una forma puntual y después Inacif, que han logrado, porque ustedes no tienen el departamento de investigación de siniestros, ¿verdad? ¿No? El Ministerio de Finanzas no les dio dinero para eso. A otras cosas sí. Para la Junta de Gobernadores se dieron 50 millones. Por favor. Gracias, diputado. Buen día a todos los presentes. Sí, los datos, nosotros tenemos en Provial la unidad de investigación de accidentes. Esto se hace para fines, digamos, del propósito de Provial en su ámbito de poder tener información para las políticas de prevención que hacemos, o cuando el Ministerio Público pide el informe también, que piden datos específicos, pues se hace el análisis. En términos generales, diputado, la distribución macro es 90%, se le atribuyen a temas humanos, y en temas humanos prevalece temas de uso de estupefacientes, distracciones por uso de celular y excesos de velocidad. Y 10% tiene que ver con fallas de otro tipo. Pueden ser mecánicas, pueden ser factores de infraestructura, pueden ser factores de señalización, principalmente, diputado. Señor viceministro, mire, yo no voy a entrar
a debatir lo que su departamento de investigación de siniestros viales ha hecho. Pero cargarle el 90%, hay algún micrófono encendido ahí, cargarle el 90% por ir usando el celular, por ir, ¿qué dijo? Son datos nacionales que se corroboran también a nivel internacional, que son muy similares, ¿verdad? Van variando los países que son similares. Pero lo humano tiene que ver principalmente con uso de estupefacientes, exceso de velocidad y distracciones. Esto quiere decir, señores de la prensa y señores funcionarios, que el que tiene la culpa es el vecino. Eso quiere decir lo que me está diciendo el viceministro. Van bolos, van, no sé, van viendo el celular y va a exceso de velocidad. Y ese montón de hoyos, eso no tiene nada que ver. Miren, en la gran tragedia, el que tiene la culpa es el que se mató. Qué fácil, ¿va? Y como INASIF no tiene, el Departamento de Investigación de Siniestros no tenemos una prueba científica, que el carro se le fue la muleta, rompió la llanta, ¿verdad? La dirección de transporte no tiene el control de los pilotos de los autobuses, no tenemos una dirección de seguridad vial, de tránsito que pueda controlar a la gente que va con ebria. Entonces, señor viceministro, la carga que usted le da dando el 90% a esas cuestiones, con todo respeto, yo lo considero muy exagerado. Realmente, mire, solo viendo cómo están las carreteras, si ustedes van a donde vayan, señores, ¿ya? Hoyos, más hoyos, no hay señalización, los grandes zacatales, ¿ya? Yo siempre he dicho, parece uno conejo entre los zacatales. ¿Cómo no se va a ir a matar uno de noche si no sabe uno ni para dónde va? Si te apaga la luz ahí, no sabes ni dónde estás. No hay señalización. ¿Cómo no va a ser causa de un siniestro vial la falta de señalización? Si gusta, viceministro, con todo respeto, si quiere vamos a hacer un recorrido de noche. No, gracias, diputado. Permítame, no le he dado eso la palabra, disculpe, viceministro. Pido la palabra entonces, diputado. Ya se la voy a dar, un momento. Señores de la Contraloría, ustedes si van a ver las cuentas de Covial, están cabales. Suman y restan hasta acabar la plata. Pero vayan a ver las carreteras. ¿Quiénes vinieron de la Contraloría? Usted es el director de infraestructura, de comunicaciones. Yo le invito a que vayan a ver las carreteras. Usted es el llamado y el responsable de auditar esa unidad. Si efectivamente, no solo el procedimiento administrativo, si efectivamente repararon la carretera. Yo le apuesto que no hay un solo guatemalteco que me deje dar la razón que las carreteras están destruidas. Casi 8,000 millones para eso, en los últimos, del 2020 al 2025. Y dígame usted, señor director de comunicaciones de la Contraloría, ¿qué denuncias ha presentado usted por obra inexistente? Si aquí el punto, ¿cuál es? Que no han reparado las carreteras y la gente se está matando en esas carreteras. Ese es el problema. Y eso es lo que tenemos que investigar como Estado, como país. Eso hay que investigarlo. Cualquier persona con 2 dedos de frente sale a ver ese hoyo y le apuesto que eso ya está facturado. Revisa 2020-2025, ahí ya pagaron mantenimiento, miles de millones. Porque no solo es el impuesto, el Congreso de la República le ha aprobado miles de millones a esa unidad para darle mantenimiento a las carreteras. Se lo digo a usted directamente, vaya usted a El Salvador a ver si va a encontrar ese montón de hoyos. Pero usted es el director de Auditoría e Infraestructura de la Contraloría General de Cuentas, que es el ente técnico de auditar el manejo de recursos y el cumplimiento de la política pública. Y vea esto. O si no, dígale al Contralor que salga a las calles, que vaya a ver. Pero, ¿qué está pasando? ¿Cuál es el problema? ¿Ya? ¿Cuál es el problema? Yo quiero que me lo expliquen. ¿Por qué no se reparan las carreteras? Y si se ha invertido todo ese dinero, ¿dónde está? Porque las carreteras siguen igual o peor. Esa es la verdad. Y lo más triste, que 18,000 familias están enlutadas en el país porque sus hijos, sus padres, sus abuelos, sus nietos se mataron en esas carreteras. Y entonces, ¿quién va a ser el responsable? ¿Quién es el responsable de esa situación?
¿O la vida no vale nada aquí? ¿Quién me puede explicar? ¿O quién nos puede explicar si ahí están las carreteras abandonadas? ¿Ya? En Nicaragua, 10 familias le ganaron al Estado una demanda. Por eso, imagínense que va su hijo ahí, que Dios no lo quiera, y se mata en ese hoyo. No podemos tomar conciencia. ¿Quiénes manejan el dinero, el mantenimiento de las carreteras? Vayan a ver los caminos de terracería. Señor delegado de la Contraloría, vaya a ver, solo raspan y cobran. Solo raspan y cobran y se roban el dinero. Y son cientos y miles de millones que se han robado. Y no solo este gobierno, el gobierno anterior. Y entonces, ¿dónde está el supervisor? ¿Dónde está el director? ¿Dónde está la Contraloría? Ahí andan raspando con una máquina. Entonces yo le ordeno, señor director, de la Dirección de Comunicaciones de la Contraloría General de Cuentas, que se ordene una auditoría con geoposicionamientos del 2020 al 2025. Porque aquí alguien va a pagar los elotes que se comieron y va a pagar por los guatemaltecos que se han matado en esas carreteras. Quede al pelo venir a decir hoy, iban bolos, iban drogados, iban a alta velocidad. Ahora echémosle la culpa a los muertos, ¿va? Como no pueden defenderse. ¿Ya? ¿Cómo no pueden defenderse? 90% o esa cantidad que es el viceministro de Transportes, que esas fueron las causas. Le pregunto a Ignacio, ¿usted tiene datos? Por favor. Después le doy el uso de la palabra, señor viceministro. Nosotros no contamos con el laboratorio de siniestros viales. De esos, la primera fase del año pasado tuvimos la capacitación del personal, tenemos ya capacitados al personal. Lo que nos falta aún es tener un laboratorio en el cual en un ambiente controlado se pueda determinar las causas mecánicas por las cuales ocurrieron el accidente. Ahí necesitaríamos financiamiento, ya que el año pasado tuvimos un 98% de ejecución y no tenemos de dónde para poder implementar ese laboratorio. Y el tema de toxicología, de las necropsias, nosotros sacamos una muestra para mandarlo al departamento de toxicología. Esas dos informaciones, porque así está diseñado, se van por separado. El que tiene el dato es el Ministerio Público, que es el que tiene que tener en un solo caso la información de toxicología. Tendría que tener si tuviéramos las fallas mecánicas y las respuestas de la necropsia. Entonces, esos son los que tienen ya el dato compuesto del caso. Ok. Vamos, señor viceministro. Si usted toma nota que son 18,000 guatemaltecos que se han accidentado mortalmente en nuestro país, del 2020 al 2025, usted iría a decirle al ministro de Finanzas, señor ministro, sostengamos una reunión con la directora INASIF y su equipo técnico y hagamos una redactación y démosle recursos para la creación de ese departamento técnico de investigación de siniestros viales. De inmediato. Es una tragedia. Ahí miren los busazos. ¿Ya? Todo es una tragedia. Y usted, viceministro, bueno, eso es lo que yo le estoy recomendando. Se lo estoy diciendo así, pues se lo estoy pidiendo que lo hagan. Que lo hagan. Como representante del pueblo, diputado del Congreso, le estoy pidiendo, viceministro, que de inmediato se reúnan con INASIF para la constitución de ese departamento de siniestros viales, porque si no, el Ministerio de Comunicaciones va a decir que iban bolos, ¿verdad? ¿Ya? Lo digo con ese sarcasmo para que por favor nos entendamos como guatemaltecos. Es una tragedia, 18,000 muertos. 18,000 muertos. ¿O va a resultar cierto lo que dijo el Procurador de los Derechos Humanos, que aquí la vida no vale nada? Para él, pero para nosotros sí. 18,000 muertos. Ok. Ahora, señor viceministro de Transportes, usted
bajo su cargo está la Dirección de Transportes del país, que ese es un pequeño nido de ratas que hay en el ministerio. Y se lo digo con mucha propiedad. Y hay un monopolio de Estado en las líneas del transporte público. Y usted lo sabe y lo conoce. Yo le solicito a usted que se elabore una iniciativa para poder romper el monopolio de las líneas de transporte del Estado. No es posible que sigan operando el transporte público con buses de 1960, 1970, 1980. Hay un montón de guatemaltecos emprendedores que quieren invertir en transporte público, pero hay que darle la oportunidad de poder invertir con buses en mejor estado, buses nuevos. Aquí, los que ya tienen la línea se oponen a que el Estado pueda darle otra línea. ¿Y ellos quiénes son? Pues son los dueños del transporte, son los dueños de las carreteras, ¿ya? Eso es ver y gracia cómo funcionaba la IRCA en aquella época, que eran los dueños del tren y la línea del tren. Ahora ellos son los dueños de las carreteras. Y no por eso se hicieron las carreteras a Santo Tomás para romper el monopolio de la IRCA, pues. Ahora no, son los empresarios del transporte público extraurbano los dueños de las líneas. Ave María Purísima, nadie más puede tener una línea, se oponen a mi iniciativa. ¿Cómo es posible que no podamos hacer una reforma a la ley para liberar ese mercado? Es un monopolio que el Estado tiene. Esa es una realidad, por eso ellos prestan el servicio a como se les dé la gana, ¿verdad? Entonces, señor viceministro, deben de trabajar en esa propuesta. Yo sé que tienen algo adelantado, pero que sea este año que podamos resolver, porque los guatemaltecos no pueden seguirse muriendo en manos de esos pilotos irresponsables y esos transportistas que tienen esas camionetas viejas prestando el servicio de transporte público de Chaurupa. Tomar nota de eso, por favor. Ahora, Tomado nota, ministro, diputado, y estamos hablando de eso, y cuál es uno de los elementos fundamentales que usted mencionaba. El tema de cómo se renueva el parque vehicular es un tema de varios ejes de consideración, pero ese es uno de los importantes, diputado. Muy bien, viceministro. Señor delegado de la Contraloría, iniciar una investigación sobre el manejo de los fondos. ¿Qué contratos se pagaron de mantenimiento y terracerías? Y tienen que ir a preguntar a los vecinos si en 2020, 21, 22 y 24 en verdad le dieron mantenimiento a los caminos vecinales y las carreteras. 2024, 2025. Quiero ese informe que el presidente del COCO del vecino diga que efectivamente sí le dieron mantenimiento a su carretera. A ver quién va a decir sí con esa semejante cantidad de hoyos. A ver quién va a decir que sí. Es capaz que les dicen que firmen el acta que diga que sí, y estando el gran hoyo ahí enfrente. Es posible. Entonces, lleva esa tarea, señor delegado de la Contraloría, para hacer esa investigación y que se asigne el equipo necesario para poder tener un informe lo antes posible. Yo necesito que me manden una nota donde se esté el nombramiento de la auditoría de ese gran paquete de corrupción que ha habido en el país, quiénes son los designados, porque no van a pensar que voy a enlatar todo el año investigando en eso. Aquí es fácil, si no, yo los puedo llevar como diputado, donde están los focos de corrupción, y van a revisar la carretera y van a ver que tengo un contrato y pagado. Y la carretera igual, ¿ya? Lástima que el fotógrafo no tomó más hoyos, y es miles de hoyos, son miles de hoyos. Ahí para Amberes no hay, ahí en Amberes casi se va a embarrancar uno en esa carretera, que medio fueron a ponerle un chicle a un hoyo. Es una vergüenza lo que hace Covial. El director de Covial va a decir, yo no tengo recursos, sí, lo poco que ha tenido le ha pagado a la obra inexistente, ¿verdad? Por eso quiero que la Contraloría investigue, y al Ministerio Público solicito atentamente que se inicie una investigación del caso 2020-2025 de Covial, y no solo los impuestos derivados del petróleo, sino toda la plata que ha manejado Covial. Soy director de Covial del 2020 a 2025. ¿Cuántos millones ha manejado Covial? Por favor, denme el dato, incluyendo el impuesto y todo lo que el gobierno central le ha dado. Muy buenos días. De lo que tenemos nosotros son 7.819 millones derivado de los impuestos. Eso sería del presupuesto, eso sería de petróleo. En total, sí.
Correcto. Y del total serían 11.367.519. 11.000 millones. Sí. Tiene bien el dato, director. Señor ministro de Finanzas o viceministro de Administrativo de Ministerio, ¿me podrían ayudar? El global, ¿verdad? Yo creo que es un poco más. Solo para que tomemos conciencia, son miles de millones. Si esas carreteras estuvieran en buen estado, nadie estuviera diciendo nada. Absolutamente nadie. Ni turismo interno hay en el país. Nadie va a las playas para no ir a destruir los carros. La gente por necesidad podría trabajar en esos montón de hoyos. Entonces, si me pueden ayudar ahí con el dato global, por favor, para que tomemos conciencia cuántos miles de millones ha manejado Covial del 2020 al 2025 y el estado de las carreteras, señores. Miren una bandera roja entre ese hoyo y unas piedras, ¿no? Más que ayudar a la bandera. Aquí alguien tiene que pagar esto. ¿Sí? Señor diputado, el monto asignado que ha tenido Covial en los últimos de 2020 a 2025 ha sido 7.812.204.000. Sí, del impuesto. No, del monto asignado como unidad de ejecución, 7.812 millones. Bueno, yo soy viceministro de Finanzas. Es más. No. Es más de eso. Solo ahorita me están trabajando. No se preocupe. ¿Tiene algún dato usted, viceministro, para ir ya concluyendo? Sí, por ejemplo, en 2025 la asignación que le había referido, el asignado es de 1.462 millones, los que le había referido. 1.462 millones. Eso es solo de esa fuente, la del IVP. Pero sí, el asignado para ese ejercicio fiscal fue de 2.210.4 millones de quetzales. Solo 2025. Sí, porque hay otras fuentes que no específicamente son para los efectos de... Entiendo, por eso yo quiero el global. Solo 2025 fueron 2.210. Sí. Es que había un presupuesto de 520 millones, creo que no, pero eso era para compra de maquinaria que no correspondía todavía. Exacto. Entonces, pero yo entiendo eso. Entiendo que no todo también es del petróleo, pero sí el global de esa unidad del 2020 al 2025. Para que el pueblo sepa, pues la gente sepa que no ha sido un centavo. La frente 29, 7 millones 7.000 428, 428, 28 para 173. Sí, es el petróleo. Ahora el global, señor director de Covial, usted no sabe.
Sí, nosotros la sumatoria nos da 11.000 millones. ¿Cómo? Con los 7.000 asignados. En total es lo que habíamos visto anterior, los 11.000 millones. Es más, es más. Sí, es más. Solo 2021 tiene 2.210 millones. Bueno. Señores, 11.000, ¿cuánto dice? $392. Solo en 2020, con todas las fuentes de financiamiento, es 1.943.000, incluyendo todas las fuentes de financiamiento. 11, 16, 29. Ok, muy bien. 11.392 millones ha manejado Fovial. Pero funcionamiento. 11.392, incluyendo funcionamiento. ¿Cuánto costará tapar un hoyo de esos? No puedes poner el señor que está allá antes de llegar a Chiquimolía bailando, poniendo tierra en el hoyo, por favor. ¿Ya? Sí, ese es el trabajo que hace Fovial. Hay un señor ahí que tapa los hoyos con tierra. ¿Ya? Es una vergüenza nacional con 11.392 millones que no podamos tapar esos hoyos. Por favor. Entonces, señor secretario del Ministerio Público, no sé si usted tiene algo que decir, por favor. Dejo el uso de la palabra. Muchas gracias, señor diputado. Creo que es importante partir de los datos que son científicos, correctos. Y esto nos da un margen a nosotros de realidad sobre estos dos delitos que se están dando, que son homicidio culposo y lesiones culposas. Yes. Entonces, en el delito de lesiones culposas, en la gestión integral de casos del Ministerio Público, tiene un total de 46.922 personas agraviadas por el delito de lesiones culposas del año 2022 al 2025. Solo en el año 2025 tenemos un total de 13.020 personas de lesiones culposas. Yo le voy a trasladar a usted esta gráfica porque esta gráfica es importante, porque el primer lugar, digamos, de estos delitos de lesiones culposas lo tiene la ciudad de Guatemala con 4.520 personas. Luego sigue Escuintla, Alta Verapaz. Y esto es importante para nosotros porque tiene mucho que ver, no solo por negligencia, imprudencia, impericia, sino el estado de las carreteras en estos departamentos. En cuanto al delito de homicidio culposo, señor diputado, tenemos al año 2025 3.465 personas que fallecieron por el delito de homicidio culposo. Y como le reiteraba al principio, es importante determinar, el primer lugar aquí lo tiene el departamento de Alta Verapaz con 1.100 personas por homicidio culposo. El segundo lugar, Baja Verapaz, con 317 personas, Chimaltenango, 158 personas, y así sucesivamente. El Ministerio Público, como una unidad técnica, ha tratado de hacer propuestas en las mesas técnicas en donde hemos estado, porque yo creo que el tema es no ver el problema, pero también ver qué propuestas podemos hacer. La primera propuesta que nosotros hacemos, señor diputado, es que se cambie el delito de lesiones culposas, porque el delito de lesiones culposas tiene una pena de 3 meses, de 2 meses a 3 años. Entonces es un delito que por naturaleza es un delito conmutable, un delito que hay que conciliar, un delito que no es grave. Y para mí, sí, el delito de lesiones culposas es grave cuando las personas pierden una pierna, pierden un brazo, pierden su capacidad motora y no hay una división entre negligencia, imprudencia e impericia. Es decir, debería de ser una pena para la negligencia un bus que no cargue frenos, un bus que no lleve bien sus luces, que no respete controles, la imprudencia, un bus que se pase un semáforo, y también la impericia, es decir, gente conduciendo con papeles falsos en los vehículos, con licencias de otro bus, con, digamos, estupefacientes. Tenemos el caso de Nahualá, donde fallecieron 15 personas, 22 personas trasladadas al hospital, y la persona, de acuerdo a la INACIF, iba drogado, con cocaína y una serie de estupefacientes con todas estas personas. Entonces, y lo otro es el efecto que tienen estos delitos, señor diputado, porque recuérdense que la mayoría, el 99% de esta gente es atendida por el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social u hospitales públicos. Entonces, toda esta gente necesita una atención del Estado
en el tema de hospitales, es decir, no solo el Estado. Digamos, nosotros como ciudadanos tenemos el problema en las carreteras, el problema del delito, sino que repercute en que los hospitales están saturados por lesionados, en lesiones culposas y no tienen la cobertura adecuada. Únicamente, señor diputado, muchas gracias. Muchas gracias. Para ir concluyendo, señor secretario del MP, nosotros hemos presentado una denuncia al Ministerio Público. Se la hemos dirigido a la fiscal general para que investigue este caso. Está presentada. Yo solicito al asesor que si nos puede conseguir una copia para proporcionársela al secretario y a las señores de la prensa, ¿verdad? Para que puedan yo le solicito, señor secretario, que se investigue por los 18,000 guatemaltecos que han perdido la vida, que hasta este momento es prematuro decir por qué se accidentaron. Ya está presentada la denuncia, vamos a llegar a las últimas consecuencias, aquí deben de haber responsables. Aquí ya no se va a seguir muriendo la gente en esos accidentes de tránsito sin que hayan responsables. Las carreteras ya no pueden seguir así sin eso. La decisión está tomada y está presentada la denuncia. Solicito, Gustavo Rivera, que se presente una querella en contra del Procurador de los Derechos Humanos por no defender los derechos humanos de los guatemaltecos, porque ya se hubiera... Ahí está bailando el señor. ¿Sí? Ahí está el que está reparando la carretera, miren. Y agarra una gran bajada, y el que no sabe ahí, hace 2 horas que se va a matar hasta la vuelta. ¿Ya? Vamos a presentar una querella en contra del Procurador de los Derechos Humanos por no defender los derechos humanos a la vida de los guatemaltecos, porque él ya estuviera investigando y hubiera sancionado funcionarios como violadores de derechos humanos por no cumplir sus obligaciones. Contra el Procurador, una querella por incumplimiento de deberes y otros delitos. Nosotros vamos a seguir haciendo nuestro trabajo y estamos respondiendo ante esta tragedia. Este es un problema serio en el país y se tienen que investigar los 4 años del gobierno anterior y los 2 que van de este gobierno. Por favor, señor secretario, por favor. Con mucho gusto, señor diputado. Que se le pase copia de la denuncia que se presentó al Ministerio Público y también la querella y denuncia contra el Procurador de Derechos Humanos. Señores, ¿alguien más tiene algo más que decir? Señor de Transportes, señores de Viceministro Administrativo, señor de Caminos, SAT y NACIF, si alguien, señor Viceministro de Finanzas, si algo más para concluir. Si no hay otra intervención, paso a agradecerle a todos los funcionarios del Estado. ¿Cómo? No, él no vino. El Viceministro de Infraestructura. Bueno, ahí le cuentan si vino, cómo va la cosa. Así es de que yo les agradezco mucho y aquí nada es personal. Muchas gracias.